Colombia, en agosto, agosto, 1.2. Bueno, Venezuela obviamente muy alto, 17.3, pero nosotros estamos segundos. Vamos todavía. Con 7. Después Uruguay. Viste que la guerra le impactó tremendamente. La invasión, tremendo. 0.83. Paraguay, también, no sabés. ¿Cuánto Paraguay, Eduardo? La invasión, 0.40. Muy afectado. Sí. Bolivia. Brasil está en negativo, ¿no? Bolivia también, 0 y algo. 0,04. Sí. Brasil, menos. Claro, está en negativo. Sí, 0,36. ¿Pero se enteraron de una guerra? ¿Qué sé yo? No sé, el presidente dijo que viste la guerra se ve que impactó para otro lado. Sí. Que se resfrían en Ucrania. Se resfrían en Rusia. Estornudamos en la Argentina. Claro. ¿No? Una frase. ¿Vos sabés que yo te escuchaba leyendo los números? Ecuador es el país con menos inflación. Exactamente. En la región. Primero, porque, bueno, está dolarizado. La inflación no supera un dígito desde el año 2003. No, es tremendo. Y cerró el año 21 con una inflación anual de menos del 2%. Anual. Exacto. ¿Qué tal, Eduardo, Jorge? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Nos puede contar cómo hicieron? ¿Cómo hacen? En una palabra, dolarización. Ecuador se dolariza 9 de enero del año 2000, o sea, hace 22 años, y de ahí para acá hemos logrado controlar la inflación, y eso que era el principal problema. En el año 99, fue como el 2001 de ustedes, fue el año donde el 70% de la banca, digamos, se estatizó, la economía colapsó, y ahí cambiamos al esquema del dólar. Y la inflación es como un dolor de cabeza, ¿no? Y una hiperinflación es como una migraña económica que no te deja pensar, que no te deja producir. El sector empresarial lo tiene en modo especulativo en vez de modo operativo, industrial. Entonces, el hecho de haber dolarizado nos ha permitido tener una economía con un horizonte temporal de largo plazo y que esa migraña económica se vaya. Entonces, este año tenemos la segunda inflación más baja de Latinoamérica. Ahora, nadie es profeta en su propia tierra. Acá en el Ecuador, pues, a pesar de que tenemos una inflación de 3,86, la segunda más baja de Latinoamérica, no falta quien dice que la inflación debería ser 0, digamos. Evidentemente, tener una inflación controlada implica no solo estar dolarizado, sino tener un manejo razonable de la economía política. Y ahí es donde tratamos de tener un presupuesto equilibrado y reduciendo el déficit fiscal. Nosotros estamos en el gobierno hace 15 meses y Ecuador estuvo 15 años con un tren de despilfarra tremendo que nos dejó un déficit fiscal de 7 puntos del PIB, y este año ya estaremos cerrando con 2 puntos de déficit fiscal en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, el manejar la economía con sensatez como la economía familiar o la economía de un proyecto empresarial, nos parece que eso también debe ser parte del norte de las finanzas públicas. Pablo, hay una cosa interesante que sucedió con el dólar en Ecuador, que es que trascendió todos los gobiernos, de derecha o de izquierda. La pregunta es cómo hicieron. Mira, tú sabes que tuvimos acá un presidente que duró más de una década afín a esta banda del socialismo del siglo XXI, y ellos intentaron sacarnos del dólar, pero había algo que siempre fue más popular que este tipo de dirigentes que tuvimos, y fue la dolarización. La dolarización, el nivel más bajo de popularidad ha sido 80%. Entonces, eso ha sido algo que ha sido una suerte de blindaje popular. El hecho de que la gente quiere que su dinero valga a través del tiempo, no quiere perder poder adquisitivo. Ya sabemos lo que significa que tu dinero no valga nada día a día, lo vivimos toda la vida hasta el 99, 2000 que nos dolarizamos. Entonces, a pesar de que tuvimos gobiernos, este gobierno largo que se quería quedar de manera perpetua, que tuvo toda la intención de dinamitar la dolarización, pues no lo pudo hacer, y de alguna forma pues la gente escogió a gobernantes más sensatos, independientemente del signo ideológico, como bien dices, izquierda o derecha. Lo que aquí no se discute es el esquema del dólar, que es lo que nos permite principalmente tener controlada la inflación. Ahora, doctor, ¿cómo lo hicieron? Porque dolarizar no debe ser una cosa sencilla de un día para el otro. ¿De dónde sacan los dólares? Ustedes no imprimen dólares. ¿Cómo se hace? Entonces,
esa es la pregunta clave, y aquí el tema es que las reservas que se tenían en ese entonces en el central, digamos, se definió un tipo de cambio de mercado donde en ese entonces era 25.000 sucres, que era la moneda de la época, por cada dólar. Entonces se agarraron las reservas de central y eso fue un poco lo que definió el tipo de cambio. Obviamente esto en su primer momento fue una gran devaluación, pero cortamos el problema de inflación casi que de un momento a otro. Ya para ¿De cuánto fue la devaluación en ese momento? Mira, para que tengas una idea, los salarios reales traducidos a dólares en el año 2000 se convirtieron en algo así como $50 mensuales. Uy, nada. Lo cual, pues, claro, es como que esta nebulosa, el espejismo se fue y, digamos, bajó el nivel del agua y se vio quién estaba con ropa y quién estaba desnudo, ¿no? Pero esto, que fue un sinceramiento en la economía, permitió rápidamente encontrar una senda de crecimiento, porque fíjate que un empresario, una pyme, cuando no tienes un esquema digamos, de estabilidad monetaria, casi que el emprendedor tiene dos negocios, su negocio en sí, y luego tiene el negocio de estar un poco tratando de anticipar, adivinar el esquema cambiario o los múltiples esquemas cambiarios. Entonces esto te quita foco del negocio. En el momento de dolarizar, un beneficio no intencionado, algo que no lo previmos, es que ahora tenemos un sector empresarial muy especializado y que ya no está pensando, digamos, una especulación cambiaria o cómo defenderse de los embates inflacionarios, sino que está pensando en su negocio. Entonces, eso permitió que en el Ecuador surja una serie de industrias que antes de la dolarización eran muy chiquitas. Por darles aquí un ejemplo rápido, el sector camaronero, la empresa productora exportadora de camarón más grande del mundo es ecuatoriana, es un unicornio de más de $1.000 millones, y es todo un sector, todo un clúster. Entonces, eso no tenía esas dimensiones. Entonces, la dolarización, y esto también hay que decirlo y puede ser útil para ustedes, cuando se lo iba a hacer, nadie quería. O sea, la banca no lo quería, los exportadores no lo querían, la gente no, la gente que está en grupos de presión no lo quería, obviamente por default o de manera ya natural, orgánica, el 80% de los activos estaban ya indexados o dolarizados, pero en el momento que se tomó esta decisión política, que tal vez fue por desesperación, realmente terminó siendo una muy buena cosa porque permitió darnos una línea de base para sobre eso poder construir la economía. Decimos nosotros que la dolarización viene con instrucciones, ¿no? Es como una medicina que viene con instrucciones, pero acá los gobiernos del socialismo del siglo XXI pues dinamitaron esas instrucciones. La principal instrucción de la dolarización es que no debería, el gobierno, el Estado no debería de gastar más de lo que le ingresa, y claro, acá hemos llevado al límite las cosas, ahora estamos poniendo orden en lo fiscal y a la vez el acento en lo social. Por ejemplo, un empleado, ¿cuánto gana promedio? Bueno, al día de hoy, después de 22 años de estar dolarizados, el salario mínimo, como se llama acá, es $450. 450. ¿Y cuánto cuesta un café? Bueno, depende si es en qué lugar, pero digamos que en promedio con 50 centavos de dólar, con $1, puedes comprarte una taza de café. ¿Y cuánto cuesta alquilar? Va a depender digamos, de dónde estemos hablando, pero lo que te puedo decir es, tal vez este dato puede ser muy claro, el ingreso familiar, que no solamente es de una persona, sino que en la fórmula de cálculo es 1.6 perceptores de ingreso, pero el ingreso familiar cubre a la canasta básica. Eso es algo muy bueno que nos ha permitido la dolarización. Ahora, un problema importante que es estructural del Ecuador es cuánta gente tiene un ingreso formal, porque nuestra economía tiene mucha sí, como sucede en Perú o en Colombia, donde el sector de la informalidad es bastante grande. Ese no es un problema de coyuntura, eso es un problema estructural y que obedece, entre otras cosas, a la rigidez laboral. Acá el Código Laboral es de 1938, digamos, de casi un siglo atrás, y es un código laboral que no tiene, pues, no se compadece con las realidades actuales del mundo de hoy. En el Ecuador, aquí hay algo que se trata... Sí. Aquí hay más de un 40% de lo que llamamos economía en negro. ¿Cuánto es el porcentaje allí? Alrededor del 60%. Es altísimo. Tremendo.
¿Y cuál es el ese porcentaje, perdón, Pablo, cuál es el porcentaje de desocupación? Mira, el desempleo tiene la tasa es alrededor del 4%, entonces en principio no sería un no problema. Es alto, pero claro. El problema es el subempleo y la informalidad. O sea, al final del día tenemos 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo formal, tienen un trabajo informal, pero no un trabajo que les da para estar afiliados a la seguridad social. Ese es un problema estructural de la economía que requiere el apoyo de la Asamblea Nacional, del Congreso, digamos, porque desde ahí se producen las leyes. Este gobierno ha sido proactivo en enviar leyes para tener mayor flexibilidad laboral, pero todavía eso es algo que no se ha logrado pasar. Hay que convencer a los asambleístas. Muchos de ellos tienen una visión distinta, ¿no? Desde allí, desde Ecuador, desde su visión, ¿cuál cree que es el problema de la Argentina? ¿Por qué Argentina no sale de la inflación, de esta inflación desbocada? A ver, un par de cosas, y con mucho respeto y como una reflexión. Creo que era Mariano Grondona el que decía que Argentina era el único país que se había logrado desarrollar. Y un poco hacía alusión a la Constitución de Alberdi, que digamos fue un ejemplo para el planeta y que dio pues lugar a un crecimiento impresionante de la economía desde 1881, digamos, hasta, no sé, más o menos 1930, coincidiendo con la llegada de una forma de ver el mundo que empezó a ser un poco más autoritaria y dándole más poder a la intervención estatal. Entonces, creo que hay un problema donde se le da un rol al Estado más grande de lo que el Estado puede y debe tener. O sea, al final del día el Estado es gente, como cualquiera de los que nos está escuchando, y que tienen intereses particulares, pero las reglas del juego, los incentivos en el sector público no siempre están definidos para beneficiar a la gente. Entonces, al final del día la forma de cubrirnos todos es teniendo un Estado limitado, un Estado, lo cual no quiere decir débil ni incompetente, sino un Estado fuerte pero pequeño, limitado y que dé rienda suelta al espíritu emprendedor de la gente. O sea, al final del día los empleos en Latinoamérica los genera el sector privado. Y lo que tenemos que hacerle es la vida más fácil al sector privado, no más difícil, obviamente dando reglas del juego que sean reglas claras, no reglas raras, reglas que sean relativamente estables, no cambiándolas a cada rato, y creo que ese es parte del desafío permanente, digamos, no solo Argentina, en todas partes, en Ecuador también, de un poco hacer un ajuste entre expectativas y realidades, porque también la gente y sobre todo las nuevas generaciones quieren las cosas instantáneas, quieren el beneficio sin el sacrificio, y esto pues no es posible. Todo lo que vale la pena en la vida cuesta, y creo que volver a esas bases liberales que en Argentina fueron tan bien sembradas, creo que le haría mucho bien a ese país y a toda la región. Gracias, Pablo, por la comunicación. Pablo Arosemena Marrio, quien hablaba, ministro de Economía y Finanzas del Ecuador. Gracias, Pablo, un abrazo muy grande. La verdad, vos sabés que estaba leyendo, en 2016 fue designado como una de las 150 personas más influyentes de Latinoamérica, este hombre con el que hablamos. Mirá. Y también en 2022 fue reconocido como top 100 de líderes empresariales con mejor reputación. Mirá vos. O sea, es que me llamó la atención que citara Alberdi, y porque, a ver, estudió para acá. ser sincero, nosotros somos incapaces de decir quién hizo la Constitución de Ecuador, sinceramente. Claro. Y él, sin embargo, hablaba de Alberdi, habló de Mariano Grondona. O sea, se ve que es una persona formada no solo en la realidad de su país, ¿no? Es que estudió acá en el ESEADE, posee justamente un doctorado en economía del ESEADE en la Argentina, tiene un máster en finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y también en la ESEADE de España. Mira vos. Nada, un tipo reformado. Además da clases en Harvard, en Georgetown. Un tipo recontraformado. Claro. Sí.